Onzas equivalentes de granos en el CAC-FP. Saludos de todos nosotros en Evergreen, su patrocinador en el CAC-FP. Yo, Erika Aguilar, gerente del programa aquí en Evergreen, los capacitaré hoy en onzas equivalentes de granos en el CAC-FP. Tenga en cuenta que se ha enviado una copia de esta presentación en PDF a su correo electrónico personal, junto con este video. Empecemos. A partir del 1 de julio de 2022, las onzas equivalentes se utilizarán como medidas para el componente de granos acreditables, pan alternativo de pan, en el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos, CACFP por sus siglas en inglés. Se requerirá que use onzas equivalentes como método para medir y dividir los productos que use en el componente de granos en el CACFP. Esto también incluye en el patrón de comidas para bebés. ¿Por qué es importante usar onzas equivalentes? Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué el cambio a onzas equivalentes? El uso de onzas equivalentes ayuda a alinear el programa del CACFP con otros programas de nutrición infantil, como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno Escolar, que ya usan onzas equivalentes. También es la forma en que se hace referencia a los granos en las pautas dietéticas nacionales para los estadounidenses y en los mensajes de los consumidores como My Plate. Por lo tanto, estamos poniendo al programa del CACFP al día con lo que está sucediendo en el ámbito de otros programas de nutrición. Pero más importante, onzas equivalentes nos ayuda a saber que estamos sirviendo las porciones correctas de granos para satisfacer las necesidades nutricionales de nuestros participantes. Entonces, ¿qué es onzas equivalentes? Las onzas equivalentes le indican la cantidad de grano en una porción de comida. Por ejemplo, en este gráfico ves una rebanada de pan. La rebanada de pan pesa 1 onza o 28 gramos. Y de ese peso, 16 gramos son granos. Los 12 gramos restantes de peso provienen de los demás ingredientes como agua, levadura y sal. Entonces el peso total de la rebanada es de 28 gramos, pero los 16 gramos de granos lo convierten en el equivalente de 1 onza de granos. No esperamos que deambule conociendo los diferentes pesos de gramos de los ingredientes en los productos de granos. Hoy repasaremos las herramientas que le ayudará a determinar la cantidad de diferentes tipos de granos que necesita servir. Sin embargo, esperamos que este gráfico le brinde una idea de dónde provienen los equivalentes de onzas para los granos. También es importante entender que los diferentes granos varían en tamaños. Por ejemplo, una rebanada de pan, 16 gramos de granos acreditables. Un waffle o un gofre, 16 gramos de granos acreditables. Y también tenemos mitad de un muffin, 16 gramos de granos acreditables. Todo igual a un equivalente de onzas. Nota, la cantidad de gramos en una rebanada de pan o grano varía según el fabricante. Asegúrese de mirar la etiqueta de información nutricional. La práctica actual de servir granos está siendo reemplazada por onzas equivalentes. Usemos las rebanadas de pan, por ejemplo. Anteriormente, las tablas de patrones de alimentos del CACFP solo mencionaban cuántas rebanadas se necesitaban dependiendo de la edad del niño. Ahora que estamos haciendo el cambio a las onzas equivalentes, deberá leer la etiqueta de información nutricional para verificar cuánto pesa una rebanada y asegurarse de que cumpla con la porción disponible en la tabla de onzas equivalentes de granos. Hay que mirar aquí este ejemplo de esta tabla. Tenemos, por ejemplo, el pan y aquí nos deja saber la etiqueta nutricional que una rebanada de pan de este ejemplo pesa 32 gramos. Entonces, si miramos aquí la tabla de onzas equivalentes de granos, sí nos permite servir este pan, ¿ok?
y nos dice que un niño de 1 a 5 años ocupa mínimo 14 gramos y un niño de 6 a 12 años ocuparía 28 gramos, ¿verdad? De lo que es granos. Entonces ahorita vamos a repasar las tablas y les vamos a dar más educación en esto. Okay, vamos a parar porque ocupamos de que vaya a imprimir estos recursos. Son 4 recursos y ahorita nos vamos a enfocar en cada uno. Nomás asegúrese ya después de mirar este video de por favor visitar los enlaces que están aquí en la pantalla. Y recuerde que durante las visitas de monitoreo le vamos a preguntar el método que usó para determinar la cantidad de granos. Entonces, por favor, les encargamos que impriman los 4 recursos y todos los recursos son de 6 páginas. También les queremos avisar que ya se actualizaron las tablas de patrones de alimentos en el CACFP. Las tablas que ahorita ustedes tienen en sus cocinas ocupan reemplazarlas con estas nuevas, ¿ok? Las tablas actualizadas de patrones de alimentos del CACFP ahora muestran los tamaños de las porciones en onzas equivalentes. Y durante las visitas de monitoreo les recordamos que el personal de Evergreen le pedirá ver sus tablas actualizadas. Y les quiero llamar la atención que para las tablas de los niños de 1 año o más van a ser 5 páginas que incluye el patrón de comidas para el desayuno, almuerzo y cena y meriendas, ¿okay? Conocido como snacks en inglés. Y la tabla de patrones de alimentos para bebés es solamente 1 página. Asegúrese de imprimirlas y aquí tiene usted los enlaces para imprimir las tablas. Y por algo de que pierda este video o borre el email donde le llegó este video, puede acceder todos los enlaces que estamos mencionando en esta presentación en nuestra página de internet, en cual es evergreencacfp.org. Okay, ahora vamos a empezar a repasar los 4 recursos de capacitación. Empezamos con el recurso número 1, titulado El uso de onzas equivalentes para granos en el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos. Este recurso de capacitación de 6 páginas contiene las 3 tablas de medidas de granos para alimentos de granos comunes. Las tablas le indican la cantidad de grano que necesita servir para cumplir con la porción en equivalentes de onzas. Le muestra cómo averiguar el peso de un alimento si el producto contiene más de una pieza. Y por último, le recuerda que debe usar la guía de compra de alimentos si un alimento no aparece en la tabla o es más pequeño o más ligero que el tamaño mencionado en la tabla. Estas 3 tablas serán tus mejores amigas. En estas tablas va a notar aquí los granos comunes que las guarderías usualmente sirven. Y tenemos aquí los granos en orden alfabético. Entonces tenemos aquí el arroz, la avena, galletas de diferentes tipos. Y tenemos muffins, croissants, pan pita, pretzels y tortillas y waffles. Vamos a enseñarle cómo usar estas tablas. Uso de la tabla de medidas de granos. Para empezar, tenemos que buscar el grano que desea servir en la primera columna, ¿okay? Y luego vamos a seguir por comprobar si la tabla enumera un tamaño o un peso al lado del nombre del grano. Y por último, encuentra la columna para la edad de su participante, ¿ok? Entonces vamos a usar este pan aquí, que es como un tipo roll, como se conoce en inglés. Vamos a empezar por usar la tabla, vamos a localizar el pan. Tenemos aquí en el número 1 el pan y el paso número 2 vamos a ver si menciona un tamaño o un peso
y en este caso sí lo tenemos. Menciona que el pan debería de pesar 28 gramos. Y aquí en la imagen de abajo tenemos este pan que queremos usar, este rollito de pan, y pesa 28 gramos, entonces sí podemos usar este rollito de pan. Y ya el paso número 3 tenemos, ya que verificamos que sí cumple con el peso el producto, entonces ya podemos ver la columna de 1 a 5 años o de 6 a 18 años para ver a cuánto se debe de servir. En este ejemplo queremos saber cuánto le tenemos que servir a un niño de 6 años. Y aquí nos indica en la segunda columna que un niño de 6 años se le ocupa ofrecer lo de una rebanada. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a dar más ejemplos. Entonces vamos a repasar el paso número 2 que nos pide que compruebemos si la tabla enumera un tamaño o un peso al lado del nombre del grano. Entonces ahorita vamos a repasar un ejemplo por si el grano incluye un peso, no incluye un peso tamaño y si incluye un tamaño. Si el peso está disponible. Si el peso está disponible para el grano, como al menos 56 gramos, entonces use la etiqueta de información nutricional para el alimento que desea servir y asegúrese de que pese lo mismo o más que el grano en la tabla. ¿Okay? Vamos a usar este ejemplo de un bagel. Y aquí usando la tabla localizamos lo que es el bagel y sí menciona un peso que es de 56 gramos. Entonces vamos a ver si el bagel que queremos usar contiene ese peso. Y sí, como miramos aquí al lado izquierdo, aquí nos dice que un bagel pesa 95 gramos. Entonces sí califica. Y ya vamos aquí a hacer el paso número 3, que es ver cuánto tenemos que servir. Entonces, para un niño de 1 a 5 se le debería de servir un cuarto de bagel. Y para un niño de 6 a 18 se le tiene que ofrecer al menos mitad de ese bagel. Si el tamaño está disponible. Si el tamaño para el grano está disponible en la tabla, como aproximadamente 1 1/4 por 1 1/2, entonces verifique si el alimento es del mismo tamaño o mayor que esta cantidad. Le quiero recordar, por ejemplo, si sí menciona el tamaño, pero si el tamaño no está disponible en el paquete, entonces usted deberá medirlo con una regla, ¿ok? Vamos a empezar usando un ejemplo con una galleta salada, conocido como saltine cracker en inglés. Y aquí miramos a la tabla y la tabla nos dice que la galleta tiene que ser por lo menos 2 por 2. Entonces aquí tenemos una galleta que mide eso y vamos a usarla. Entonces vamos a ver cuántas galletas ocupamos servir para que cumpla con las onzas equivalentes, ¿verdad? Entonces aquí la tabla nos deja saber que para un niño de 1 a 5 años se le ocupa servir al menos 4 galletas para cumplir con lo de la media onza de onzas equivalentes. Y un niño de 6 a 18 se le ocupa servir al menos 8 galletas. Y aquí abajo tenemos la parte de la tabla que mencionan las tortillas. Y aquí les puse un ejemplo de unas tortillas que usualmente usan las guarderías y de su tamaño. Entonces una tortilla de maíz, por ejemplo la de Guerrero, sí mide 6 pulgadas y igual la tortilla de harina de Misión mide 6 pulgadas. Y luego tenemos una tortilla de harina más grande que es de 8 pulgadas. Entonces, antes de usar, le recuerdo la tabla, asegúrese de que sí esté midiendo la tortilla para asegurarnos de que mida el mismo tamaño o más, ¿okay? Que la cantidad mencionada en la tabla. Y pues aquí podemos usar un ejemplo, por ejemplo, para la tortilla de maíz de Guerrero. Miramos aquí en la tabla y nos indica que para un niño de 1 a 5 ocupamos servir 3 cuartos de una tortilla y para un niño de 6 a 18 años
ocupamos servir una tortilla y un cuarto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no incluye un peso o tamaño? Si la tabla no incluye un peso o tamaño para el grano, entonces no necesita verificar el tamaño o peso del productor antes de usar la tabla. ¿Ok? Vamos a usar, por ejemplo, aquí las palomitas. Aquí en la tabla no menciona el peso o tamaño, entonces no ocupamos preocuparnos por eso. Simplemente vamos a ver en la columna de edades para ver cuánto se ocupa servir. Y aquí nos indica la tabla que un niño de 1 a 5 años de edad se le ocupa servir una taza y media, y a un niño de 6 a 18 3 tazas de palomitas de maíz. Y para el arroz lo mismo, no menciona el peso o el tamaño, entonces no nos vamos a preocupar por eso, simplemente vamos a mirar cuánto se ocupa servir. Y este es para el arroz de todos tipos, el blanco, el integral, ¿verdad? Para un niño de 1 a 5 años se ocupa servir un cuarto de taza cocido, y para un niño de 6 a 18 media taza de arroz cocido. Ahora, ¿qué sucede si la etiqueta de información nutricional menciona más de un alimento en una porción? Si miramos aquí a la derecha, tenemos un ejemplo donde tenemos la etiqueta y nos menciona lo que pesa 3 pancakes o panqueques, ¿verdad? Entonces, para averiguar cuánto pesa cada pancake, ocupamos dividir para ver cuánto pesa cada uno. Y para hacer eso vamos a dividir el peso de la porción por el número de alimentos en una porción para encontrar el peso de cada alimento. Vamos a ver aquí el ejemplo. Tenemos, aquí nos dice que el peso de la porción es 117 gramos, y lo vamos a dividir por el tamaño de porción, que son 3 panqueques. Y eso nos da 39 gramos por panqueque. Entonces, si miramos la tabla nos pide que para el panqueque ocupa pesar al menos 34 gramos. Y aquí en este ejemplo, este panqueque cada uno pesa 39, entonces sí podemos usar este panqueque. Tazas medidoras. Tenga en cuenta que hay tazas medidoras para alimentos secos y líquidos. Técnicamente, las tazas medidoras líquidas y secas tienen el mismo volumen, pero están especialmente diseñadas para medir con mayor precisión sus respectivos ingredientes. Recomendamos encarecidamente usar las tazas medidoras para alimentos secos para medir sus granos para una mejor precisión. Cuando use las tablas en las guías, asegúrese de prestar atención si el tamaño de la porción se refiere a cocido o crudo seco. Aquí le mostramos una imagen de una taza medidora para líquidos y para seco. Y a la derecha le damos un ejemplo de cómo se mira la pasta cruda de un cuarto de taza, y a comparación con la pasta cocida de media taza. Y aquí le tenemos un ejemplo de cómo se mira una taza. Tenemos una taza, es por ejemplo como el tamaño de una pelota de béisbol, 3 cuartos de taza como una pelota de tenis, media taza como un ratón de computadora, y un cuarto de taza como un huevo, 3 onzas como una baraja de cartas, y 2 cucharadas como una pelota de ping pong. Ok, ahora vamos a seguir con el recurso número 2. ¿Cómo calcular las onzas equivalentes de granos en el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos? Este recurso de capacitación demuestra las 3 formas en que puede determinar la cantidad de un producto de grano que necesita servir. Y también proporciona otras 2 tablas de productos de granos comunes. Vamos a empezar con la primera opción. Y la primera opción es simplemente encontrar el producto de grano en la tabla. En este ejemplo vamos a buscar el bego,
Y ahí tenemos el ejemplo de cuánto se tiene que servir para un niño de 1 a 5 años y de 6 a 12 años. Vamos a hacer un ejemplo con el bagel aquí a la derecha. Entonces aquí nos dice que la tabla que un niño de 6 años necesita 28 gramos de un bagel. Y la etiqueta de información nutricional de este bagel indica que cada bagel es de 46 gramos. Por lo tanto, puede servir todo este bagel a un niño de 6 años. La opción número 2 es de calcular en caso de que el producto tenga varias piezas como galletas. En este ejemplo aquí tenemos la etiqueta de nutrición y nos dice 16 piezas. Entonces ocupamos ver cuánto pesa cada galleta, ¿verdad? Pero antes de empezar, le vamos a recordar que los niños de 1 a 5 años necesitan media onza equivalente de granos y para los niños de 6 a 12 ellos ocupan 1 onza equivalentes de grano. Entonces es por eso que ocupamos la tabla y la tabla nos dice cuánto se requiere, ¿verdad? Entonces vamos a determinar, ¿verdad?, cuánto se ocupa primero y luego vamos a encontrar el grano que vamos a usar. Entonces hagamos juntos el ejemplo que está en el recurso. Averigüemos el requisito de porción de galletas saladas para un niño de 4 años. Según la edad del niño, el niño necesita media onza de granos. Si nos referimos a la tabla y localizamos galletas cracker saladas, indica que el niño requerirá 11 gramos, que es lo equivalente a media onza. Ahora vamos a calcular. Consulte la etiqueta de información nutricional. Divida el peso del tamaño de la porción, en este caso 32 gramos, por el número de piezas, 16 piezas, para averiguar cuánto pesa cada pieza. Entonces 32 dividido por 16 nos da 2 gramos por galleta. Entonces cada galleta pesa 2 gramos. Ahora, ¿recuerdas lo que la tabla nos pedía que sirviéramos para un niño de 4 años? El tamaño que nos pedía era de 11 gramos. Ahora vamos a dividir el tamaño de porción requerido por el peso de la galleta. Entonces 11 gramos, que es lo que nos pide la tabla, dividido por 2 gramos, nos dan 5.5, así que redondea hasta 6. Por lo tanto, un niño de 4 años necesitará 6 galletas saladas para cumplir con el tamaño de la porción que figura en la tabla. Le quiero recordar urgente sobre el arroz, la cebada cruda y los cereales para el desayuno. Los pesos enumerados en esta tabla se refieren a la versión seca o cruda del artículo. Por ejemplo, 28 gramos de cebada cruda, cereal para el desayuno, arroz, etcétera, equivale a 1 onza equivalente de granos. Y por último, la opción número 3, use la guía de compra de alimentos en internet si su alimento de grano no está en la tabla. Por ejemplo, el couscous no está en la tabla, por lo tanto ocupamos visitar a la página de internet del Food Buying Guide. Pero si este es su caso, por favor, contáctenos y nosotros le vamos a ayudar. Nosotros vamos a investigar cuánto ocuparía servir, ¿ok? Ahora seguimos con el recurso número 3, uno de mis favoritos, titulado ¿Cómo acreditar paquetes individuales de granos en el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos? Este recurso de capacitación de 6 páginas le brinda una tabla que contiene una lista de paquetes de granos de una sola porción y el peso mínimo requerido para cumplir con el tamaño de la porción por categoría de edad. También le recuerda que debe usar la guía de compra de alimentos si su alimento no aparece en la tabla o es más pequeño o más ligero que el tamaño mencionado en la tabla. Aquí miramos la primera página. Tenemos estos 3 artículos y aunque estos paquetes tienen diferentes pesos, todos rinden a 1 onza equivalente de granos.
Vamos a hacer un ejemplo con los pretzels duros. Entonces, en la tabla vamos a localizar lo que son los pretzels, ¿ok? Y el peso aparece en la parte de enfrente del paquete o en la etiqueta de información nutricional que se encuentra atrás. Y si miramos aquí la tabla, en la tabla nos pide que el paquete debe pesar al menos 22 gramos. Entonces vamos a ver si este ejemplo cumple con ese requisito. Y sí, si miramos en la parte de enfrente nos da el peso y el peso de este paquete es de 28.3 gramos. Y también atrás nos deja saber que mide eso. Entonces sí califica. Entonces después de revisar esta información, consulte la tabla de medida de granos para paquetes individuales. La tabla indica que los niños de 1 a 5 años requerirán medio paquete y los niños de 6 a 12 años requerirán un paquete. Y pues por algo de que el paquete de granos que esté sirviendo, si es más liviano que el alimento que se indica en la tabla de medidas de granos, o no indica el peso del paquete, o no aparece en la tabla de medidas de granos, entonces ocupamos visitar la página del Food Buying Guide. Pero si este es su caso, por favor contáctenos y nosotros le vamos a ayudar con eso. Y vamos a terminar con el recurso número 4, titulado Alimentación de los bebés usando onzas equivalentes para granos en el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos. En este recurso de capacitación de 6 páginas contiene 2 tablas para alimentos de granos comunes para bebés. Las tablas le indican la cantidad de grano que necesita servir para cumplir con el tamaño de la porción en onzas equivalentes. También le muestra cómo averiguar el peso de un alimento si hay varios artículos mencionados en el tamaño de porción. Y por último le recuerda que debe usar el guía de compra de alimentos si su alimento es más pequeño que el tamaño mencionado en la tabla. Hay 2 métodos para medir los equivalentes de onzas. El método 1 es usando la tabla para medir granos en el patrón de comidas para bebés en el CACFP. Y el método número 2 es usando el guía de compras de alimentos. Tenga en cuenta que el cereal para bebés fortificado con hierro es el único grano que puede contar para el desayuno, almuerzo o cena. Y entonces no olvide eso. Ya los otros granos en estas tablas, tenemos 2 tablas, todo lo demás mencionado es solamente para las meriendas o snacks, conocido en inglés, ¿ok? Y para el cereal infantil fortificado, les recordamos que para los cereales se requieren media onza equivalente si el bebé está físicamente listo para los sólidos y una media onza equivalente es aproximadamente 4 cucharadas, como miramos aquí en la tabla. ¿Okay? Alimentos de media onza equivalente. La página número 3 de esta tabla es para alimentos de granos que requieren media onza equivalente. Por supuesto, si el bebé está físicamente preparado para alimentos sólidos. Entonces, en la página número 3 va a encontrar solamente los cereales para bebés fortificados con hierro y artículos similares al pan y tortillas. Vamos a hacer el ejemplo de un pan. Es similar a las otras tablas. Vamos a buscar el pan y vamos a localizar primero el artículo y el tamaño. El peso del pan deberá ser al menos 28 gramos, como nos dice aquí la tabla. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la porción requerida? La tabla nos dice que un infante requerirá media rebanada de pan o 14 gramos para cumplir con el requisito de media onza equivalente. ¿Okay? Alimentos de un cuarto de onza equivalente. La página número 4 de esta tabla es para alimentos de granos que requieren un cuarto de onza equivalente. Por supuesto, si el bebé está físicamente listo para alimentos sólidos. En esta página número 4 va a encontrar
lo que son los cereales y galletas listas para comer. Vamos a hacer un ejemplo con el cereal listo para comer inflado, puffed. Localice primero el elemento del grano en la tabla. El peso del cereal no está en la lista sin nota. Si el peso o el tamaño no aparecen en la lista, no es necesario. Le queremos recordar eso. ¿Cuál es el tamaño de la porción requerida? La tabla nos dice que para el cereal listo para comer inflado, un bebé necesitará 5 cucharadas soperas o 7 gramos para cumplir con el requisito de 1/4 de onzas equivalente. Y igual como mencionamos anteriormente, si el artículo que usted gusta usar es más pequeño, más liviano o no aparece en la tabla, entonces nos contacta y nosotros le vamos a atender. Esto concluye el entrenamiento de onzas equivalentes de granos en el CACFP. Como se mencionó al principio, le hemos enviado por correo electrónico una copia de esta presentación a su correo electrónico personal. Si tiene más preguntas o inquietudes, no dude en preguntar. Se le agradece mucho y esperamos que esta presentación haya sido útil. Muchas gracias por su tiempo.